Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva reunión de confirmación. Esperamos ya hoy terminar con nuestro ciclo dirigido específicamente hacia la liturgia cristiana, para luego la próxima semana partir con el segundo módulo, que es sobre la palabra de Dios. Sin más, entonces, les invito a tener un momento de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos unirnos en esta mesa de comunión, en donde tanto los que están presentes como los que están virtualmente presentes, estamos unidos en Cristo Jesús. Y esa es una unión que supera el cielo y la tierra, que supera la vida y la muerte, y que supera todo entendimiento y expectativa humana. Es ahí que en esta comunión basada en tu amor por nosotros, gracias a la fe que tú nos das, es que nos encomendamos a ti y a tu cuidado en esta reunión y en toda nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, queridos míos, entonces vamos a empezar con nuestra reunión. Voy a proyectar. Es interesante entender cómo trabajamos lo sagrado. Es importante destacar que es Jesús quien cuida lo sagrado. Hay dos cosas que en general Jesús protege, y es aquello que debemos cuidar nosotros también y proteger nosotros también. Por un lado están las personas. Jesús siempre protege a las personas por sobre cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, Jesús respeta lo sagrado y protege lo sagrado. Por eso Jesús quiere, en modo figurado, primero echar a la gente del templo y después dice que el templo se va a destruir. ¿Por qué? Porque necesita proteger aquello que es el vínculo por el cual Dios se conecta con los seres humanos. Y como sabemos, los seres humanos somos personas sensoriales y nos conectamos, nos vinculamos con Dios a través de lo sagrado. Por eso el templo es un templo. Podemos hacer cultos en cualquier parte, pero el templo es el templo. La Santa Cena es la Santa Cena. Por eso cuando en la Santa Cena se dice, hagan esto cada vez que se reúnan en mi nombre, y háganlo en memoria de mí. Porque en el culto nos reunimos en el nombre de Dios. Y es por eso que es sagrado. Y eso sagrado es algo que debemos proteger siempre. Acá Jesús hace una pregunta en Mateo 23. ¿Qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? ¿Qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? Importantes preguntas para que entendamos bien a qué nos referimos con esto de lo sagrado. Jesús mismo le reclama a los sacerdotes con respecto a su comprensión de lo sagrado. Lo primero, ¿es más importante el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Antiguamente, al igual que hoy en muchas partes, las cosas que eran para Dios se hacían con toda la pompa, ¿no? Entonces los mejores materiales y lo más caro de todo. O sea, si tú vas al Vaticano, te vas a dar cuenta que es puro oro por todas partes, y joyas, y pinturas, y todo ahí es caro, porque es todo para Dios. Quizás puede llegar a ser un poco demasiado ostentoso, pero la idea original es que todo lo bueno es para Dios. Todo lo caro es para Dios. Por eso muchas veces las vestimentas litúrgicas se ponen muy brillantes y cada vez con más cosas, porque
Se trata de hacer que sea para Dios. Te voy a poner un mal ejemplo. Cuando tú ves a las bailarinas del Carnaval de Brasil, ¿sí? Hacen autos, camiones alegóricos y la gente toda usa plumas, usan puras cosas grandes y todo eso, ¿no? Y eso es parte del show, pero no es solamente una cosa de que se vea bonito, sino que tiene que mostrar al ser humano desde su propia superación personal. Ellos deben superarse cada año para rehacer sus trajes, sus vestimentas, sus bailes y todo lo que van a hacer. Entonces, a lo que voy yo es que ahí hay una demostración de todo lo que tienen, de todo lo que son. Y mientras más grande, mejor, porque es su forma de mostrarse al mundo. No es solamente tomar y bailar. Hay una expresión artística muy profunda en eso. Aquí voy con el ejemplo que no tiene nada que ver con la iglesia. Es que cuando algunas personas, especialmente clérigos, necesitan mostrar más de Dios, entonces empiezan a ponerse más vestimentas. Y siempre hay algo dentro lo mismo bíblico que tú puedes ir agregando. ¿Se acuerdan cuando vimos las vestimentas del sacerdote en el Antiguo Testamento? Bueno, de ahí todo, tú tienes el bastón que viene de Moisés, que después se transforma en el báculo, la mitra, el gorrito, ¿no es cierto? Tienes un montón de vestimentas litúrgicas y cada una puede tener distintos elementos que tienen un significado religioso. No sé si se acuerdan que, creo que Berta había contado que las vestimentas de los patriarcas y obispos ortodoxos tienen unas campanas acá abajo. Entonces cuando él se mueve, suenan las campanas. Así de importante es el movimiento del obispo, y el obispo solo se mueve cuando hay que moverse. Entonces, quizás para algunas personas eso puede ser un poco ya extravagante, no dejan de tener significado. Yo no creo que haya que anatemizar ni criticar tanto eso, mientras tenga significado. Tú puedes usar todas esas cosas, pero solo si es que realmente tienen una intencionalidad de vínculo con Dios, no de grandeza de la persona, del pastor. Y eso es lo difícil. Porque si yo mañana aparezco con un gorro o de colores, no sé, hay que ver bien si es que hay una razón teológica para eso y un mensaje, o solo me quiero ver bonito, o solo quiero que la gente hable de mí. Y eso hay que tenerlo siempre en cuenta. La otra vez estaba viendo en Instagram a una iglesia en Nicaragua o algo así, que se supone que es luterana, y eran 4 gatos locos, muy poca gente para la celebración de la Reforma, pero habían como 6 pastores, casi eran más que la misma gente, y había una obispa que tenía el alba, tenía una estola, tenía la pechera completa, tenía el báculo, tenía una mitra, tenía una cruz de este porte. O sea, creo que era un poco mucho para una iglesia que estaba en un galpón. Entonces ahí, al menos dentro de mi visión teológica, eso puede conducirte a que hay algo que no está bien, no está cortado bien el chancho. No puede ser que la gente esté sentada en el suelo y que entre el obispo como una especie de semidios. No, ahí no corresponde. Puede ser quizás teológicamente correcto, pero no es comunitariamente correcto. Claro. Yo creo que los pastores debemos vestirnos según también la tradición de la comunidad. Si yo estuviera trabajando en una comunidad de Temuco, probablemente usaría estolas y motivos que tengan que ver también con lo indígena. Ya por una identificación con el espacio. Es lo mismo, pero de otra tela, de otra forma.
De hecho, los paramentos que tenemos en Valparaíso son más dorados que los paramentos que usamos acá en Viña, que son mucho más sobrios, porque son dos iglesias distintas. Y cada cosa que se hace para una iglesia tiene su propia identidad. Y así debe ser. ¿Mm? ¿Ya? Pero siempre debemos preocuparnos y preguntarnos qué significa y por qué se hace tal o cual cosa, ¿no? Y normalmente no se sabe, ese es el problema. Entonces, ¿qué es más importante, el oro o el santuario? Así es, el santuario, porque el santuario es aquello que nos vincula con Dios, tenga o no tenga oro. El oro no le da el valor, sino que la comunidad es la que le da valor a lo sagrado, porque es la comunidad la que se vincula con Dios en ese espacio. ¿Y qué más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada esa ofrenda? A ver, a ver. Lo que estamos diciendo, no lo físico que el altar, para mí no es muy importante. Ahí está la acción que hace Jesús de cuidado. En este caso también es la ofrenda. Muy bien, Marina. ¿Por qué? Porque Jesús lo que está haciendo aquí, que es capcioso, está llamando a los sacerdotes y les dice, a ver, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda que te dan o lo que tú usas de la ofrenda sobre el altar? Recordemos que hay un contexto acá y los sacerdotes aprovechaban de la gente con los sacrificios y se quedaban con muchas de las ofrendas. Y como la ofrenda era sagrada en el altar, entonces todo lo que había tocado el altar se tenían que quedar los sacerdotes. Claro. Entonces, con esa visión, si tú, Marina, regalas un cordero hermoso, gigante para el sacrificio, maravilloso. Se hace el sacrificio, Dios te bendice. ¿Y quiénes se quedan con el cordero? Los sacerdotes, porque ya ha sido vinculado, ha sido consagrado, entonces no lo puede tocar el resto de las personas, nos quedamos los sacerdotes. ¿Mm? Entonces ahí el problema está en el mal uso de lo sagrado para el aprovechamiento propio, que es algo que hacían muchos los sacerdotes, por eso en ese caso. Ahora, si tú lo ves al revés, en el sentido del altar y la ofrenda, el altar sería más importante que la ofrenda en el caso de que tú busques ganar el altar con la ofrenda, que tú creas que tu ofrenda es más importante que el altar en un sentido arrogante, de que yo vengo y doy mi ofrenda y es como que el altar es mío porque yo ofrendé. ¿Sí? Ahí sí, ahí hay un error al revés. Pero ojo, el altar se puede destruir y la fe de la comunidad debe permanecer intacta y se construye otro altar. Se consagra otro espacio. Ahí la ofrenda en realidad quiere hablar de las personas, porque da lo mismo la ofrenda que tú des. Lo importante es como el ejemplo que hace Jesús con la viuda que da lo poco que tiene, pero da todo lo que tiene a Dios, y el otro que da solo lo que le sobra. Jesús dice, no, pues ese hace mal. Y no es porque sufra, sino porque la viuda siente lo que está dando, y no solamente está dando lo que sobra. Es como cuando las grandes empresas donan millones de pesos, pero en realidad no están donando millones de pesos, están reduciendo impuestos. Claro, eso es impuesto. Entonces, no es realmente donación. No, claro, es para el impuesto que se da el gobierno, Claro, entonces, en ese sentido, si bien se acepta, obvio, tampoco es para tratarlo mal, pero tampoco es para hacerte una efigie con tu cara, ¿no? Jesús corrige a los fariseos y sacerdotes de su época porque mal usaban lo sagrado para controlar a las personas. Jesús defiende lo sagrado del templo, entiende que si lo sagrado pierde su función, queda profanado para todos y ya no remite ni vincula a Dios. Y es por eso que cuando Jesús va al templo encuentra un lugar lleno de gente vendiendo cosas, gritando de un lado a otro. Era una casa de comercio, un mercado persa para nosotros. Y no tenía nada que ver con Dios.
Todo lo que se hacía era comprar cosas para que se usaran dentro del santuario, pero que tampoco tenía relación con la gente. Era algo en general mucho más esotérico. No tenía una realidad, un vínculo con las personas. Y eso es lo que Jesús reclama. Lo hace un poco violentamente, pero lo que quiere es transformar la casa de oración en lo que realmente es, una casa de oración, un espacio para adorar a Dios, y no para que unos cuantos se hagan millonarios. Es que ahí están mezclando plata, comercio con lo sagrado. Claro, no corresponde, no corresponde. Esa es la razón por la cual nosotros, como habíamos hablado una vez, hacemos la ofrenda que se destina para las obras sociales a la salida del culto, para no mezclar, porque en realidad va en el momento de la Santa Cena, en el ofertorio, cuando se ofrece el pan y el vino, ahí también la gente ofrece sus dones, ya sea del campo, dinero, lo que sea. Y ese es el momento litúrgico para hacerlo, porque todos ofrecemos algo a Dios. Pero a mí no me hace ninguna gracia que me pongan una bolsa de billetes en el altar. Es litúrgicamente correcto, ¿ya? Porque es para Dios y está bien. Pero no me produce un pequeño choque emocional. Prefiero separar, tal como tú lo dices, digamos. No es que se vea como sucio el dinero, sino que realmente es cosa de vivir un poco y tú te das cuenta que el dinero saca lo peor de nosotros. Y es así, es así. Las familias se separan en los funerales, pensando que las cosas del papá, del abuelo son tuyas, y se pelean los hermanos por un montón de cosas que en realidad normalmente ni siquiera son tuyas, ¿no? Y en la iglesia, por lástima, también pasan cosas así, no estamos exentos de esas tentaciones humanas. No, es que siento que la conciencia te habla. ¿Y a quién le habla la conciencia? Ojalá, ojalá que la conciencia nos hable, pero si nosotros confiáramos plenamente en la conciencia, entonces el mundo sería mucho mejor de lo que sería. Pero es muy luterano lo que tú dices. De hecho, Lutero decía siempre que la ley humana, civil, está hecha para los no cristianos. Porque el cristiano de verdad sabe lo que tiene que hacer. El cristiano no necesita un policía, el cristiano no necesita que le revisen su trabajo, el verdadero cristiano hace lo que tiene que hacer. Y no roba, no se aprovecha, ni miente, porque no lo necesita. Y se contenta con lo que tiene, y vive con lo que tiene, y vive bien, y comparte lo que tiene. Ese es el verdadero cristiano. Y por él, pero, dice Lutero, la ley es necesaria para los otros, los que no son cristianos, según él, y ellos sí merecen el palo y la espada y todo eso porque son como animales. Entonces, para que no se coman entre ellos, hay que detenerlos y educarlos como niños. En pocas palabras, parafraseando a Lutero. Claro, claro. El tema es que también es un poco ingenuo, ¿no? En su visión de cristianismo, me encanta, la amo, pero los cristianos en su época tampoco eran tan buenos. Y digamos que era cosa de ver el estrato social, ¿no? Los príncipes casi en el cielo y los campesinos viviendo entre basura. Entonces, claramente, por eso nosotros tenemos los cultos, por eso leemos la palabra, porque necesitamos como cristianos una y otra vez recordarnos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque caemos en tentaciones y no siempre usamos bien lo que tenemos. No siempre compartimos lo que tenemos, no siempre hacemos lo correcto. Y eso es lo bueno y necesario de ir a la iglesia. Porque al escuchar la palabra en comunidad me doy cuenta que no soy tan bueno como creo y que tengo que estar más atento a mis pensamientos, a mis acciones para poder ser mejor cristiano y cristiana. Por eso no hay que faltar a la iglesia nunca. Y Dios se enoja cuando tú faltas a la iglesia, Marina. ¿Sí? No te va a castigar.
pero le da mucha pena, llora en el cielo. Y tú, Alex, también, no digas nada. La única perdonada aquí es la Karen. El apóstol Pablo exhorta a su comunidad de Roma a que cuiden aquello que les vincula con Dios y la vida de fe. No expongan a la maledicencia, a la maldad, el buen uso de su libertad. Después de todo, el reino de Dios no es cuestión de comida o de bebida, sino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. No arruines la obra de Dios por un alimento. En realidad todo es puro, pero se hace malo para el que come, provocando escándalo. Había un problema con las comidas rituales. Y muchos decían, no, es que esto está prohibido, esto no. Esto es sagrado, esto no. Recuerden, por ejemplo, que los judíos no pueden comer cerdo. Pero, ¿qué es realmente lo sagrado? Nuevamente, es aquello que la comunidad vincula con Dios. Y lo que nosotros tenemos por sagrado no tiene que ser otra comunidad exactamente igual como sagrado también. Porque es una cuestión de comunidad de fe, que vamos creciendo juntos en ese vínculo. Por eso el apóstol Pablo le dice, no hagan mal con la libertad que Dios les dio. No busquen peleas a donde no las hay. No busquen divisiones a donde no debe haberlas. No busquen diferenciarse entre ustedes por quién come pescado y quién come carne. Para que así no se pierdan. ¿Por qué? Porque esas son las cosas que separan al ser humano. Y así tenemos un pequeño resumen sobre el culto cristiano y su obra en nosotros. Esto es lo que tienen que saberse de memoria para el examen antes de la confirmación frente a toda la comunidad. Tenemos tres grandes espacios en donde Dios se manifiesta, más uno que es la palabra, que lo vamos a ver después. El santo bautismo sella en nosotros la promesa de salvación en el Espíritu Santo. Es la presencia real del Espíritu Santo a través de la palabra y el agua. Y somos adoptados como hijos muy amados en la familia de Dios, su iglesia. Así, simple. No importa el pecado original, no importa quién lo merece y quién no. Si ven, toda esta obra la hace Dios. Dios promete, Dios te da el Espíritu Santo, Dios te adopta, es todo de Dios para nosotros. Dios nos hace familia. Y eso es lo importante del bautismo. Ya en nuestra vida cotidiana, la confesión marca un proceso de restauración y reconciliación en el amor de Dios Padre. Es un perdón real de Dios a través de la obra de Cristo en la cruz y por la confesión, arrepentimiento y la unción en muchas veces, especialmente la confesión personal. ¿Y qué hacemos realmente en la confesión? Aceptamos nuestra necesidad de Dios, nuestro pecado y el compromiso de vivir en el mandamiento de amor de Cristo Jesús. Eso es lo que hacemos al confesar nuestros pecados. Decimos, Señor, te necesito. Señor, ayúdame, porque caigo, porque me pierdo. Señor, acompáñame. Y como sé que necesito de Dios, acepto mis pecados, me arrepiento y busco el compromiso de vivir en el mandamiento de amor de Jesús.
No seguir mandamientos porque sí, no, basarme en el mandamiento del amor, que sea el amor la raíz de todas tus obras, como dice San Agustín. Y una vez que el amor es la raíz de tus obras, entonces lo demás viene por añadidura, viene solo. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín, que el amor sea la raíz de todas tus obras. Ama, ama, ama. Y si amas, al menos tus errores van a ser sin maldad. Pueden ser por ingenuidad, por obsesión, por intensidad, no importa. Pero en el amor no hay maldad. Entonces, el mandamiento del amor de Jesús te conduce a una vida que esté basada en el amor. Y así tus acciones también van a ser movidas en el amor. Y claramente no va a salir todo perfecto, pero al menos vamos a poder buscar amar al otro y no solamente hablar mal de él, pelarlo o perder la paciencia. Eso es lo importante de la confesión, que nos hace ser necesitados, porque muchas veces nos olvidamos y creemos que hacemos todo solo. Y cada vez que me pierdo en la confesión, tengo una opción de reconciliación, tanto con Dios como con ustedes. En la confesión también me reconcilio con el hermano en conflicto, encuentro la fuerza para reconciliarme con él, para ceder, para ser humilde y dejar mis orgullos de lado. ¿Por qué? Porque empiezo a pensar desde el amor de Cristo, que murió en la cruz por nuestro pecado, no en que si yo tengo razón o no, que muchas veces da lo mismo si tengo razón o no. Y en la Santa Cena vemos el cumplimiento de la promesa que está hecha en el bautismo en Jesucristo, con la presencia real del Hijo de Dios a través de la palabra y el pan y el vino. Tengo una pregunta antes de pasar a la Santa Cena. En la confesión dice la unción. ¿A qué se refiere? La unción refiere al ungimiento con aceite. No sé si recuerdas cuando estábamos hablando de los sacramentos, ahí quedaba siempre la confesión y el perdón como un medio sacramento, porque también tenía su elemento visible del mundo, que es el aceite. Y el aceite se ha usado durante toda la historia como un vínculo con la sanación de Dios, para ungir aquellas cosas que son consagradas. Por ejemplo, los altares, todo lo que se hace y se usa en la iglesia pasa por un ungimiento por aceite en su proceso de consagración. Entonces, en ese sentido, tenemos que el aceite viene a ser este medio por el cual transportamos simbólicamente la presencia de Dios en lo sagrado. Las bendiciones personales se hacen con aceite y en general cuando se da el perdón en cuanto a una confesión personal, o sea, tú confesándote conmigo, se hace la señal de la cruz con aceite al dar la absolución. Ah, El ok, tema es que gracias. como ustedes pecadoras no se confiesan, entonces no lo conocen, pero deberían confesarse más seguido. Es que no tenemos pecados, por eso no necesito. Oye, hay interferencia, parece, no sé qué escuché. Por eso el aceite es muy importante y se usa mucho, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy a visitar enfermos, también se unge al enfermo con aceite, que es una señal de presencia de Dios. Todas las cosas importantes se ungían, incluso cuando en el Antiguo Testamento se ungía a un nuevo rey, se le tiraba aceite en la cabeza.
así, aceite lleno. ¿Por qué no se usa el agua? ¿Por qué no se usa el agua para todo? ¿Por qué no se usa el agua para el ungimiento? Sí. Porque se usa el aceite. El aceite se utiliza para el ungimiento por la misma razón que hablábamos antes, por ejemplo, del oro, que se hacen muchas cosas de oro en la iglesia porque es lo más precioso y preciado. El aceite es muy, muy caro. Y especialmente en esa época no era fácil de conseguir aceite de nardo puro como el que la mujer echa sobre los pies de Jesús, ¿ya? El aceite era algo precioso. Y era tan precioso y costaba mucho trabajo hacerlo que el aceite empieza a tomarse como un elemento cercano a lo divino. Y como no es agua, que es algo mucho más natural y profano, el aceite es algo muy especial. Y por eso el aceite desde muy temprano quedó como un elixir que de manera especial vinculaba con lo divino en muchas tradiciones religiosas en Medio Oriente. De ahí viene especialmente el uso del aceite en todo lo que tiene que ver con lo ritual. Muy importante. Y así, la Santa Cena, como decíamos, es el cumplimiento de la promesa del bautismo, en donde se hace real la presencia del Hijo de Dios a través de la palabra, el pan y el vino, donde el perdón de los pecados se hace visible desde Dios. Además de en la confesión, en la Santa Cena se cierra ese proceso en donde somos liberados por el amor de Dios hacia una vida con Dios. Recuerden que la institución de la Santa Cena también agrega, no en todos los evangelios, pero creo que sí en Mateo, si no me equivoco, en donde dice, y esta es la sangre del nuevo pacto dada por ustedes y para el perdón de sus pecados. Entonces, la Eucaristía o Santa Cena también tiene este valor de restauración de la persona. Es por eso que tiene un alimento que se consume, porque la idea es que podamos tener en cuenta que Jesús nos nutre, nos alimenta con su cuerpo y su sangre, que no es un símbolo, sino que realmente está con nosotros presente en ese momento, dándonos no solo vida, sino que vida, perdón, fortaleza, nos da todo lo que necesitamos para salir y vivir nuestras vidas con todo. Por eso se consume, a diferencia del agua del bautismo, que no se consume, porque lo que se intenta con el bautismo es una señal de lavamiento en el espíritu, porque es el espíritu el que entra en ti, no el agua. El agua es el vínculo con lo sagrado, es el medio visible del mundo por el cual sentimos, percibimos ese traspaso de Dios. En el caso del sacramento de la Santa Cena, es el pan y el vino, en donde se hace real esa presencia de Dios. Si no, yo tendría que decirte, toma el pan imaginario de Cristo. Y no es lo mismo que sentirlo, percibirlo, somos personas sensoriales. Por eso los sacramentos son sensoriales también. Hay agua, hay pan, hay vino, hay aceite también en la confesión, cuando se hace personal. Así nos unimos en comunidad para recibir a Cristo vivo y compartirlo como comunión de santos salvados en el cielo y en la tierra. Recordemos siempre, ¿no? En la Santa Cena nos unimos con toda la comunión de los santos en esta preciosa vida que Dios nos ofrece. Así, el culto cristiano finaliza con un envío y bendición. Padre, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Así dice Jesús en su oración que acabamos de ver en el estudio bíblico de la semana pasada.
Ahora, Jesús nos envía a vivir una vida plena en Dios, una vida restaurada, perdonada, amada, fortalecida, llena de Dios, porque nadie sale huérfano de la iglesia, sino que salimos llenos de Dios. Por eso, después de la Santa Cena, hay un envío primero, un envío hacia todos, en donde se dice que por el cuerpo y la preciosa sangre de Cristo, ahora nosotros tenemos todo lo que necesitamos para vivir. Ahora sal y vive. Esto no es un tesoro que se guarda adentro, sino que hay que usarlo, hay que vivir con él. Predicar, servir, amar. Por eso, luego de la experiencia de fe compartida en el culto, Jesús nos envía de vuelta al mundo a predicar y servir a todos los necesitados de Dios, tal como nosotros llegamos necesitados. Vamos hacia el mundo de injusticia y dolor, fortalecidos y confiados en Dios, para compartir su paz, vivir en su reino de perdón, presencia y amor. Y así Jesús les da paz cuando se presenta como resucitado a sus discípulos al final del capítulo 20 de Juan. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. Ese soplo se usaba desde muy antiguo como señal de un envío en Dios, para que el Espíritu te acompañe en tu misión. Y así vamos dejando el culto, llenos de Dios, con la promesa de Dios restaurada, recordada en nuestros corazones. Con nuestros dolores, con nuestras dudas, con nuestros caminos, pero con Dios. Y eso es lo importante. La embarrada que tienes en la casa va a seguir estando ahí. El tema es cómo llego yo a la casa luego del culto. ¿Cómo me presento a enfrentar mi vida con el culto? ¿De qué manera entiendo que Dios me bendice para hacerme cargo de mi vida? ¿O el culto solo es ir y recitar cosas de memoria, cantar y hacer todas las semanas lo mismo? O sea, si no hay un cambio en ti, en el culto, como siempre digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Si es que van siempre a la iglesia y no salen renovados de alguna manera u otra, ¿qué es lo que hay que hacer? Si vas a la iglesia y no te sirve de nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Preguntarse qué es lo que está mal en nosotros. Escuchar la palabra y entenderla, saber que Dios está con nosotros. Tienen que echar al pastor. Ese es el momento en donde estamos hablando de que si la comunidad cree, a todos les pasa lo mismo, ¿no? No de si un día tú sales de la iglesia y dices, pucha, no entendí nada hoy día, ya, bueno, está bien, puede pasar. Próxima semana, bien. Ahora, si llevas 6 meses yendo a la iglesia y sales siempre igual, entonces es momento de empezar a darse cuenta de que hay algo que no está funcionando bien. ¿Ya? Sí, pero normalmente es culpa del pastor, así que ahí hay que echar al pastor. Depende ¿Ya? de la predisposición con que vaya uno también, porque hay personas que van por asistir. Claro, pero estamos hablando de una comunidad seria y unida en Dios. A lo que voy yo, que puede sonar burdo, el tema es que muchas veces somos los mismos pastores los que vamos destruyendo lo que hicimos antes, y nuestro propio cansancio, nuestra propia falta de creatividad o nuestras propias dudas también pueden transformarse en un cáncer para una determinada comunidad.
y es la comunidad la que siempre debe estar atento a si el pastor es la persona correcta para la comunidad, porque uno no puede hacer siempre las cosas bien. Y llega un momento en que uno también tiene que irse. Y eso es así. Si no siempre vamos a estar haciendo todo bien. Y hay que también ser lo suficientemente maduros para decir, mira, ¿sabes qué? Creo que es momento de tomar caminos distintos, conocer gente nueva, darnos un tiempo y ver, ¿m? O al menos evaluar cómo está la comunidad. Obviamente que uno siempre tiene que autoevaluarse en todos los cultos y en todos los días. Pero en la iglesia tenemos que cuidar eso sagrado. Y si el pastor, por ese motivo, quien sea, no logra evocar ese vínculo con Dios, entonces hay algo que hay que revisar, porque no, las cosas no son automáticas. Y uno debe estar pendiente a eso. Porque el pastor sigue siendo un ser humano, con sus propios problemas, etcétera. Entonces, es importante que todas estas cosas se hagan de manera comunitaria. Imagínense que tú vas saliendo de la iglesia y dices, mira, el pastor estuvo más o menos hoy día, ¿no? Y Alex te dice, mira, sí, yo lo veo hace rato ya que anda más o menos nomás. Y después llega Renate y dice, no, mira, sabes que hace como 3 meses que anda más o menos nomás. Y después viene Karen y dice, oh, yo lo conocí recién y encuentro que no sirve para nada. Entonces, ¿qué hacen? ¿Simplemente van a la iglesia y a ver si se le pasa solo? ¿O van a hacer algo? No, pues no hay que esperar. No, claro, estoy hablando de conversar. Claro. No me van a echar tan fácil, no te preocupes. Pero, claro, no te pases rollo. Tienen que hacer una asamblea general para echarme, así que te va a costar. Ya lo han intentado muchas veces antes y todavía no pueden. Así que vamos a ver. Lo que estoy hablando es que es algo muy importante y es que todos somos responsables de la salud espiritual de la comunidad. Y eso no puede estar dejado a la deriva. La comunidad debe proteger la iglesia. Y eso parte del pastor, los miembros, todos por igual. Entonces aquí nadie tiene un derecho divino. Y uno no por ser pastor puede estar para siempre en el mismo lugar o pensar que hace todo bien. Y hay que ser críticos con eso. No, porque no somos, si bien somos personas consagradas a Dios, seguimos siendo seres humanos. Y la comunidad debe velar para que todo esto que hemos aprendido se haga real. Porque ¿de qué sirve que enseñemos esto y aprendamos todo esto si el pastor de turno después no hace nada y no respeta lo sagrado? ¿Quién le va a decir? Nadie, porque nadie se atreve. No, pues hay que hacerlo. Porque entre todos hay que cuidar la comunidad, por supuesto, conversando, no es de cosas de apuntar ni de hacer juicios, sino de acompañarse mutuamente. Rudy, ¿Mm? Rudy, ¿y quién evalúa a los pastores? ¿Quién hace como una encuesta de satisfacción en toda la comunidad luterana como para evaluarlo? Pienso que a lo mejor el obispo debería tener esa tarea de hacer como como te digo, un chequeo así en todas las comunidades, preguntar y qué sé yo. Que también es reinteresante lo que tú dijiste. A mí no se me habría ocurrido en realidad reclamar por un pastor, simplemente como tú dices, me cambio de iglesia. No, porque justamente la gracia es que nos ayudemos entre todos, porque el pastor también es parte de la comunidad. Y hay que enseñarle al pastor de a poco que él no es dueño de la comunidad, que él no es dueño de la palabra y que no todo lo que hace lo hace bien. O no todo es bien recibido por la comunidad. Y uno debe tratar las cosas con calma. Ahora, el obispo es el que hace ese trabajo, por eso recibimos la visita del obispo hace un tiempo atrás. Ahí tuviste tu evaluación.
Sí, pero éramos 2 personas las que estábamos ahí. Él debería haber ido cuando estábamos en el culto, haber conversado con la gente, haber hecho algo más intenso, pienso yo. No haber conversado con nosotros, no hay punto. No, pues eso no es una buena labor, pienso yo. Hable mucho, ya. Yo también opino totalmente lo Hable que mucho. yo no opino que uno tenga, no me gusta otra iglesia. O sea, para mí no es así, para mí uno tiene que enfrentar un problema, Mm, me molesta algo, conversémonos, tratemos de arreglarlo, esto no es como un matrimonio, no es como que no sabes que en realidad hace como un mes no me gusta, me voy para acá. mm. Esto se puede tener problemas acá y empezar a conocer otra comunidad. No, Claro. Es que por eso la idea es, la invitación que yo les hago, es a que el trabajo debe ser en conjunto siempre, siempre. Nadie se puede ir con los tarros, como se dice aquí, con una verdad, ni siquiera el pastor. Uno tiene que luchar por las cosas que cree que son justas y correctas, pero no siempre los tiempos son de uno y los tiempos de la comunidad pueden ser otros. Entonces siempre hay que llegar a acuerdos y eso es muy importante. Claro que puede pasar un montón de cosas en las comunidades porque seguimos siendo seres humanos. Ahora, las mismas comunidades, yo mismo presenté un proyecto a la Iglesia Nacional sobre la evaluación de los pastores hace muchos años atrás, pero nadie me pescó. Entonces quedó ahí tirado y acá se hizo una vez una evaluación de mí y salí súper bien, súper bien. Bien, hasta con sonrisitas venía el papel, así que no se preocupen. Claro, sí, me saqué un 100. Pero es algo que hay que hacer, de hecho podríamos empezar a verlo también, ¿no? Es que estas cosas incomodan un poco a la gente. Es que sabes lo que, además quiero agregar otro detalle, que nosotros, por lo menos mi generación y de muchos de la iglesia, que venimos de la cultura del no reclamo. Entonces, y yo pienso en las comunidades del sur también, que hay poca gente joven, porque la gente joven es la que reclama y protesta ahora, no nosotros no estamos acostumbrados a eso, nosotros acatámonos. Entonces, esto va a seguir igual y va a seguir igual hasta que esta generación joven, o sea, hasta que nosotros desaparezcamos. Es que la idea es siempre lograr un equilibrio, porque ¿viste lo que pasó con el gran grupo de jóvenes y estudiantes que tuvimos aquí hace poco tiempo atrás, Sí, que estaban con toda la sí, energía y sí, querían cambiar el mundo? sí, Y se les apoyó en todo lo que se pudo y al final se fueron todos. sí. Entonces, la iglesia no puede estar llena de jóvenes. Tenemos que tener una iglesia equilibrada con jóvenes y con adultos, porque si la iglesia se llena de jóvenes, te queda la masa embarrada. Y los jóvenes te cambian todo y luego se van. Ni siquiera se quedan. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque está bien, todo el mundo quiere tener la iglesia llena, obvio, claro, pero hay que tener mucho cuidado. Y siempre ese equilibrio debe estar entre la experiencia, la vejez, la juventud, los niños, porque en este trance, ¿no?, entre que uno quiere cambiarlo todo y el otro no quiere que cambie nada, vamos encontrando caminos de encuentro que van dando identidad a la comunidad. Pero ojo que esto no es llegar y simplemente cambiar todo. Por eso el tema de la evaluación personal es tan importante, pero también de la comunidad toda. Volviendo a lo nuestro, cuando salimos del culto, en este caso, lo que hacemos es salir con la bendición de Dios. Se nos envía a la salida, a una salida en Dios, y se nos da la bendición final para que vayamos con esa presencia de Dios, al igual como ha sido a lo largo de todos los tiempos. La bendición genera un envío divino hacia una obra
en tu vida. Y vas con la bendición de Dios, es decir, vas con el bien decir de Dios, el buen deseo de Dios. Vas cumpliendo la expectativa de Dios, la palabra de Dios. La bendición lo que hace es eso, es dejar en ti un buen deseo de Dios. Es como si Dios te dijera, vaya y hágalo. Por eso el matrimonio es una bendición matrimonial. La confirmación es una bendición de confirmación. La bendición al final del culto es una bendición de salida. ¿Por qué? Porque en todas las cosas que hacemos queremos irnos con el buen deseo de Dios. Su presencia ya la tenemos en el sacramento. La bendición lo que nos hace es como darnos ese abrazo que nos deja sintiendo rico cuando nos despedimos de las personas que queremos. La bendición es como ese abrazo de Dios que te dice ahora anda tranquilo, anda en paz, que yo estoy contigo. Y ahora estamos listos. Se cierra el culto con la bendición. Hasta la próxima. Y vamos con esa bendición, caminamos con esa bendición y salimos por las puertas con esa bendición. Y es decir, Dios me bendice, Dios me desea bien. Y con eso yo salgo con esta idea de que Dios no me hace mal. Dios me hace bien, porque voy con su bendición. Dios no me maldice. Me bendice. Y eso es muy importante. Las personas maldecimos. Dios bendice. Y cada vez que yo recibo la bendición de Dios, como cuando te vas de viaje, Marina, y te damos la bendición, eso es un envío hacia que Dios esté contigo. Y vas con Dios. Vas con el deseo, con la bendición, con la palabra de Dios. Ahora anda en paz. Y es hermoso. Es un buen deseo de Dios, un bien decir de Dios para ti. Tal como yo te digo que te vaya bien, bueno, es Dios quien te dice que te vaya bien con su bendición. Y sigue firme. Salimos y a la salida, como decíamos antes, se toma la ofrenda, que está destinada a las obras sociales, diacónicas y de ayuda humanitaria de la iglesia. La ofrenda no es para mantener la iglesia, sino para ayudar a los necesitados. Para mantener la iglesia está la membresía. ¿Sí? Claro, al final del culto está la bolsita en donde cada uno puede poner su donación voluntaria en ayuda a los necesitados. Incluso la ofrenda también puede tener un tema. Podemos hacer una ofrenda para ayudar a una familia en particular, un tema en particular, eso se puede hacer, por supuesto, o simplemente para el trabajo diacónico de la comunidad, de ayuda humanitaria en Dios. En este lugar, antes de la ofrenda, vemos en el lado derecho que está nuestra hoja de culto. Después de la bendición se hace el triple amén, que es tal como el culto inició en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el culto termina con la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la comunidad responde con el triple amén, sellando la unidad de Dios trino con el amén, amén, amén. Es decir, vivimos la bendición de Dios a través de su Trinidad. No es solo Dios que está contigo, sino que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien te dan su bendición para que así tú vayas a vivir. Y tú respondes, sí, amén por el Padre, amén por el Hijo, amén por el Espíritu Santo, porque Dios completo está conmigo en esa bendición y me voy con ese Dios a vivir una vida de verdad. Por eso el amén viene a responder a esa bendición con la señal de que Dios Trino está conmigo. Luego se comparten los anuncios de la comunidad, las actividades, etc. Cantamos el himno de salida, que viene a cerrar la experiencia del culto, y el posludio como último espacio de reflexión personal, en donde yo tengo un espacio musical
para que piense cómo voy a salir. ¿Qué me queda? El posludio no es para sacar la plata, por favor. Les ruego, el posludio no es para abrir la cartera y sacar la billetera pensando en la ofrenda. El postludio es para reflexionar sobre lo que voy a hacer cuando salga por las puertas de la iglesia. Es donde yo digo, viví todo esto, ¿qué hago ahora? Tal como hay un espacio después del sermón de reflexión personal en silencio con la música del órgano, en donde yo tengo que darme un tiempo para ver con qué palabra me quedo, con qué exhortación, con qué mensaje. El postludio me da ese espacio para que yo diga, a ver, ya pasó todo esto en el culto, ¿con qué salgo? ¿O simplemente salgo? ¿Con qué me quedo? ¿Qué quiero hacer? Algo. Tengo que darme el espacio, porque una vez que salga por las puertas, vuelvo a las obligaciones, vuelvo a la rutina, vuelvo a preocuparme de las cosas de la vida cotidiana y a veces ni siquiera me doy el tiempo para pensar qué pasó en el culto. Entonces tengo que usar el preludio para prepararme para el culto y el postludio para ver qué voy a hacer con lo que viví en ese culto. Y es importante darse ese tiempo, por eso está. Así que no hagan nada más que pensar en ustedes en ese momento y en su relación con Dios. ¿Y qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué aprendí hoy? No solo de la palabra, sino de mi experiencia con Dios. Por eso esos espacios de silencio son importantes, porque afuera es más difícil tenerlos. Después habrá tiempo para sacar la ofrenda y todo eso. ¿Qué significa la palabra postludio? ¿Es después de la palabra? Es la música posterior. Ah, música posterior. Claro, el ludio habla del espacio musical, Ya. y el post es el último y el pre es el primero, el preparatorio. Uno prepara, que es al inicio del culto, y el otro cierra. Normalmente las grandes obras de la música tienen un preludio que precede todo lo que va a suceder como el centro y un postludio que lo cierra. En este caso es para nosotros el momento para pensar en qué es lo que Dios te permitió vivir en ese culto. Y así salimos. A la larga, si no podemos darnos tiempo para eso, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es el mayor error de un cristiano, porque ahí empezamos a vivir el culto como una simple rutina, en vez de como una disciplina de fe real. Porque si no tengo tiempo para evaluarme a mí mismo, entonces al final recibo, es como comer, 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 comer sin saber lo que estoy comiendo, sin saber si me hace bien o no. Es simplemente vivir automáticamente con un botón y no tenemos que darnos el espacio para reflexionar. Y así termina nuestra experiencia cúltica. Antes de la pandemia, por supuesto, nos reuníamos después del culto en un espacio de fraternidad a tomar un café, un mate, un té y conversar con la comunidad. A veces se conversaba del sermón también. Y ya vamos a volver a eso el próximo año probablemente, a volver a reunirnos a conversar y tener más fraternidad también, ¿no? Conocerse, tener un espacio para todos. Así que eso ya va pronto, espero. Que también es un espacio necesario, en donde las personas empiezan a hablar entre ellas, se conocen, saben su nombre, a qué se dedican, se van haciendo lazos, redes. La gente pregunta, oye, ¿qué se hace en diaconía? ¿Cuándo es el estudio bíblico? ¿Qué se hace en tal parte? Es en donde ya podemos empezar a conversar de las cosas. Y esa es la experiencia del culto cristiano estudiado durante 4 meses.
Bueno, yo que tuve la experiencia de ir, amigos, fui a una iglesia aquí el domingo y realmente, bueno, fue para mí un poquito así como abrumador porque realmente me acordaba mucho de ustedes. Y yo decía, ay, si estuvieran aquí. Bueno, y entonces, bueno, no, obviamente también en mí surgió así como comparaciones, pues, que no ha debido de ser, pero fue hermosa, hermosa la Santa Cena y la sentí igual, ¿ok? Y claro, un poco diferente, no lo hacen así en semicírculo, que para mí eso es bellísimo. Aquí es en fila, ¿ok? El padre muy, muy dispuesto y muy, muy entregado. También hacía párrafos en español. Y sí noté que, bueno, siempre la bienvenida. Había poca gente también, muchos mayores, más que todo. O sea, pocos jóvenes. La iglesia es muy linda. Sí, bueno, eso es bien importante, Karen, lo que tú dices. Siempre hay un pequeño trauma en cuanto a la visión cultica, porque es muy difícil el integrarse a otra comunidad cuando uno está acostumbrado a la suya. Y tiende claramente a comparar, claro. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que uno debe ir a la iglesia en el lugar a donde está. Y siempre debemos ir a la iglesia, estemos donde estemos, a la iglesia que sea. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de congregarnos. Si no lo hacemos, vamos a empezar a vivir una vida solitaria con Dios. Y eso no siempre es bueno. Es importantísimo tener una comunidad donde congregarse y aprender de esa comunidad. Tratar de abrir las expectativas, no pretender que sea igual y ver que ahí hay personas que necesitan de Dios igual que uno. Y es uno el que tiene la obligación de contextualizarse en esa comunidad para participar. No son los otros los que tienen que ser como uno, sino que es uno el que tiene que hacer el esfuerzo de acostumbrarse a los cantos diferentes, a la liturgia diferente, al pastor diferente, a la predicación diferente, porque no podemos siempre ser iguales. Y hay que aprender a ver lo lindo, lo bello, lo hermoso de otra experiencia cúltica y litúrgica. Y debemos darle el espacio para aprender. Por supuesto que la primera vez puede que me muera de angustia. ¿Por qué? Porque no es como yo quiero que sea. Pero a la larga lo que importa, como diría Jesús también, son las personas que hay ahí. Y no solamente aquello cúltico. Entonces yo tengo que acercarme a las personas. Y luego, una vez que estoy adentro de la comunidad, puedo quizás cambiar algunas cosas, proponer cosas, pero es importante que compartamos la fe con otras personas en la iglesia. Si no nos aislamos, si no nos congregamos, tendemos a aislarnos y perdemos todo lo hermoso de la comunidad. Y puede que la comunidad no sea simpática, puede que no me pesque nadie al principio, pero siempre va a depender de uno. No esperemos milagros, hagamos que los milagros sucedan. Y el primer milagro eres tú misma. Cuando uno sale de esas expectativas y va igual, y le pone onda nomás, y canta como pueda, y participa, y le pone onda. Ya está, si no tiene que ser perfecto. Y de a poco uno va haciendo la diferencia. Pero hay que hacerlo. Es un esfuerzo que vale la pena. Y a donde uno va, tiene que ser parte de la comunidad. Aunque no entienda nada, de a poquito se va abriendo esa comunidad para darte amor. Y uno siempre tiene que preocuparse de ser una persona de bien en esa comunidad, que no entre criticándolo todo porque mi pastor no lo hace así, sino que todo lo contrario, dejarse sorprender.
Y puede que sea un desorden, puede que sea muy conservador. Bueno, en última instancia, si ves que la cosa es muy distinta, bueno, vas a la iglesia de al lado. Pero darse el espacio, conocer, es muy, muy importante. Porque no puede ser que, en cierto modo, como pasa muchas veces acá, que la gente se va de acá, se va a trabajar a Santiago y todo eso, y como la iglesia ya es diferente, dejan de ir. Y no puede ser eso, porque eso habla mal de todos nosotros y de nuestra sanidad espiritual también. Si no vamos a la iglesia a pasarlo bien, vamos a la iglesia a adorar a Dios y adorarlo en comunidad. Eso es lo que nos une. No solamente que haya gente simpática, eso se va dando con el tiempo. Así que qué bueno que Karen ya ahí en Miami empezó a asistir. Ojalá que sea una comunidad agradable para ti, pero el llamado es para todos. Siempre que uno está de viaje, debe tratar de ir a la iglesia, conocer, ver cómo se hacen las cosas en otros lados. Es bueno para la vida de fe. Y así aprendemos todos después. A mí me encanta cuando Berta, por ejemplo, Berta siempre me trae hojitas y me trae cosas de todas las comunidades a las cuales va en sus viajes. Y yo lo encuentro fantástico porque sé que están cantando, sé cómo es la liturgia, no sé si se las robará o las comprará, pero lo encuentro maravilloso, es lindo poder ver qué ideas hay y me cuentan qué se hace con la gente. Muy lindo eso, porque así uno aprende, saca ideas. Así que siempre es bueno que todos lo hagamos. Muy bien, queridas, queridos. Hemos llegado al final de este espacio de reflexión sobre el culto cristiano. Espero que todo este tiempo que hemos usado para poder comprender aquello que Dios nos ofrece en el culto sea realmente algo que llene nuestros corazones con una experiencia de fe saludable, con una expresión de fe saludable en comunidad y que por supuesto nos haga bien a todos. Pongan ustedes a funcionar sus mentes, sus neuronas también durante el culto y traten de vivir cada espacio, cada canto, comprendiendo lo que está sucediendo ahí y recuerden lo que hemos aprendido. Si se les olvida, pregunten, porque para eso estamos y nadie tiene que saberse todo de memoria, pero no hay problema, pregunten, porque cuando uno entiende, entonces también puede participar mucho más. Y además que ahí aparecen también ideas nuevas, y por qué no hacemos esto así o no, etcétera, por qué no enfatizamos esto. Y así los vamos haciendo entre todos como corresponde. Si esto es de todos, no es solamente del pastor, es de todos. ¿Ya? Muy bien. Ha sido un placer compartir el culto cristiano con ustedes. Próxima semana empezamos con la interpretación bíblica, un camino apasionante de cómo leer la Biblia también para bien. ¿Les parece si damos gracias a Dios? Oremos. Amado Dios, gracias por darnos una tradición religiosa y litúrgica. Gracias por ayudarnos a ser parte de esta tradición y así valorarla porque nos hace bien y no solamente cumplir por hacerla o hacerla por cumplir. Permítenos que podamos gozar el culto cristiano y que éste también vaya tomando forma según la necesidad espiritual de la comunidad.
Ayúdanos a restaurarnos, a renovarnos y a entender que aquí lo importante es el vínculo tuyo con las personas. Que la liturgia está hecha, Señor, para que nosotros podamos recibirte de mejor manera y que también podemos adaptarla y mejorarla a las necesidades de cada generación. Ayúdanos a hacerlo siempre con fe, con esperanza y con mucho amor y paciencia, porque así vamos construyendo iglesia en tu nombre y no solo en nombre nuestro. Quédate ahora con nosotros e inspíranos para seguir caminando juntos de la mano en esta maravillosa experiencia de fe vivida en comunidad. Todo esto te lo encomendamos y pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, las conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Muy Muchas bien, gracias. queridas. Bendiciones. Gracias a ustedes. Recuerden, por favor, Muchas gracias. ahora que ya saben todo lo del culto, que es importante que ustedes también puedan colaborar con ideas, con proyecciones, y que podamos participar activamente y que me hablen, que me digan, oye, mira, ¿por qué no hacemos esto distinto? ¿Qué te parece? Hablarlo, ¿sí? Gracias, gente linda. Muchas gracias. Cariño. Adelante, chao, Feliz Rudy. tarde. Chao a todos. Igual. Chao.